Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me ven, me escuchan y veo mi pantalla? ¿Todo correcto, cierto? Excelente. Bueno, entonces les doy la bienvenida a la clase de hoy, una clase abierta, la clase número 28 de las clases abiertas de Estación Las Tarrias. Y esta vez vamos a estar trabajando en los aportes que tiene Python para el trabajo en SIG, en específico la elaboración de mapas en QGIS. Esto es parte de del proceso de difusión para nuestro próximo curso, que es de cartografía censal en Red Atomic QGIS, que es la antesala del último curso de nuestra línea SIG, que es acerca de programación básica en la consola de Python del software QGIS. Así que, bueno, ahora me presento, soy Felipe Castro, soy geógrafo, llevo 3 años ya trabajando en conjunto con los muchachos de Estación Las Tarrias. Ha sido bastante provechoso el proceso. Y actualmente nos encontramos en el proceso, como les decía, de realizar clases abiertas para difundir nuestros cursos. Nuestro próximo curso, como les contaba, trata acerca del tratamiento de censo de población para el análisis del medio humano en el territorio. Así que antes de iniciar la clase de hoy, que como les decía, trata de la elaboración de mapas en el QGIS usando la consola de Python, les dejo el link en el chat para que ustedes puedan descargar el material de trabajo, que es este. Consta de 2 capas en formato shape, por eso son varios archivos con un mismo nombre, y uno de red vial. Tenemos un uso de suelo y una red vial, además del script necesario para ejecutar este código que nos va a permitir elaborar un mapa. ¿Qué es lo relevante de todo lo que vamos a hacer hoy? Es que QGIS tiene códigos asignados para ejecutar acciones. Todo ese listado de QGIS lo encontramos en, perdón, la API de QGIS. La API de QGIS es un sitio en el cual nosotros encontramos todo el listado de códigos mediante los cuales se puede trabajar en QGIS, que también se los dejo ahí en el chat. Así que hay códigos asignados para acciones. Eso es lo único que debemos saber de momento. Así que antes de iniciar, eso sí, si ya descargaron el material de trabajo, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, no solamente respecto de QGIS, sino que de SIG en general o del proceso de nuestros cursos, etcétera. Perfecto, entonces si no hay dudas, si durante el proceso de la clase ustedes tienen alguna inquietud o algún alcance, algún aporte que hacer, no duden en levantar la mano o en activar su micrófono y hablar, no hay ningún problema. Como ustedes pueden ver, la sesión está siendo grabada, por lo tanto, si a pesar de estar aquí en la clase hay algo que no pueden hacer, pueden revisar la grabación posteriormente, que va a estar en el canal de YouTube de los muchachos de Estación Las Tardes. Así que dicho eso, vamos a empezar. Yo les recomiendo dejar el material de trabajo, recuerden, les dejé el link en el chat, en una ruta que sea lo más fácil de encontrar posible. En este caso, yo la dejé en mi carpeta de disco C, Python en QGIS, clase abierta. Ahí tengo todo mi material para que sea una ruta corta en caso que necesitemos acceder a ella. Así que vamos a iniciar el software QGIS. El software QGIS, en su versión desktop, yo tengo la versión 3.8.6, así que la ejecutamos. Y esto que vemos ahora es la pantalla inicial de QGIS. Si ustedes no han ocupado nunca este software, es probable que se vea diferente un poco, pero en líneas generales tiene la misma estructura para todos los casos. Tenemos un apartado de capas,
un apartado de navegación, mediante el cual podemos acceder a nuestras capas. Disculpen, lo voy a dejar aquí en la orilla. Mediante el cual podemos acceder a nuestras capas. Tenemos un listado de proyectos recientes, aunque si ustedes no han trabajado nunca, está vacío. Un apartado de noticias y el más importante, plantillas de proyectos, que en este caso solamente tenemos la opción de abrir un nuevo proyecto vacío. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar un nuevo proyecto vacío, por lo tanto, tras ello, debiésemos tener esta pantalla. Para usar Python en QGIS, tenemos esta consola. Este botón, que es el icono de Python que tenemos en nuestra barra de herramientas, que muy probablemente a ustedes se ve diferente su barra de herramientas, porque yo lo uso más seguido, así que tengo más herramientas que he agregado. Pero si no tienen el botón de Python aquí en la barra de herramientas principal de QGIS, ustedes pueden activarlo aquí en complementos, consola de Python. Si no, si aún así no está en complementos, consola de Python, pueden aquí en complementos, administrar e instalar complementos, pueden buscar tranquilamente ese elemento que es la consola de Python. Por lo tanto, abrimos nuestra consola, se despliega esta nueva ventana en el apartado inferior de nuestra ventana, y nosotros debemos abrir, además de la consola, este botón que se llama Mostrar Editor, el cual, valga la redundancia, va a mostrar el editor de código mediante el cual nosotros podemos ejecutar acciones en el software QGIS. La consola de Python de QGIS funciona igual que una consola de Python de cualquier otra plataforma, como Anaconda, como Jupyter, como Google Colab. Funciona de la misma manera. Nosotros podemos agregar una variable que puede tener el nombre que sea, que va a estar asignada a un elemento. Esta variable puede ser un número, y en ese caso el número va sin comillas, o si es texto, lo situamos entre comillas individuales o comillas dobles. Así que podemos asignar variables acá en QGIS para ejecutar acciones, para hacer parámetros en las acciones que vamos a ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos dos números, un número 1 y un número 2, y nosotros podemos pedir una acción, que es la típica acción de un curso inicial de Python, que es imprimir, y vamos a imprimir el num1 más el num2. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos con este botón, que es el botón play, de ejecutar script, nos va a decir que se ejecutó y además nos entrega el resultado. Si cambiamos una de estas variables, cambia también el resultado. Si cambio una de estas variables por texto, por ejemplo, el número 1, pero ya no como número, sino como un texto, entre comillas, la acción no se ejecuta y nos dice que hay un error en la línea 4, pero que proviene de la línea 1, que es el intento de sumar un número con un texto. Sin embargo, si las dos son texto, también las podemos sumar y en ese caso se concatenan. En este caso no se está sumando 1 más 2, sino el carácter 1 se está juntando con el carácter 2. Así más o menos funciona la consola de Python. También nosotros podemos, además de variables numéricas y de texto, podemos tener listas. Listas, y yo voy a agregar una lista aquí, que van entre corchetes. Por lo tanto, siempre que nosotros veamos corchetes, estamos haciendo referencia a una lista. En este caso voy a agregar una lista de 5 elementos. En este caso tenemos cuatro números y uno de texto. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a elementos de esa lista. Por ejemplo, podemos pedir un comando que es print. Voy a borrar este de acá abajo.
acción que va a ser print, y lo que vamos a imprimir en este caso no va a ser texto, va a ser un elemento de la lista que nosotros lo podemos acceder mediante la posición que ocupa en nuestro listado. Las posiciones son 0, 1, 2, 3 y 4. Tienen un orden correlativo, por lo tanto, que parte en el 0. Por lo tanto, si yo pido que imprima el primer registro de esta lista, va a acceder al 1. Si yo pido que acceda al segundo el elemento, o sea, el elemento 1, va a acceder al 2. Si yo le pido que acceda al cuarto elemento de esta lista, va a acceder al elemento texto. Así que, por una parte, recuerden variables que pueden servir como parámetros para ejecutar acciones y también elementos de lista que en QGIS, perdón, no solo en QGIS, sino que en SIG son muy utilizados. Por ejemplo, acá tenemos un listado que va a ser un listado próximamente de capas. Así que ahí tenemos un listado. El listado de elementos que tiene una capa, o sea, el listado de líneas que hay en una capa, el listado de polígonos o puntos que hay en una capa, ese también es un listado. Por lo tanto, podemos acceder a elementos de ese listado. La cantidad de columnas que tiene una tabla de atributos también es un listado. Así que nosotros podemos acceder a esos elementos. ¿Cómo podemos acceder? Mediante este tipo de código, o sea, pidiendo un acceso a un elemento de una lista. ¿Qué más podemos hacer a las listas? Y esto es muy importante también. Podemos aplicar un iterador. En este caso, un iterador muy importante es for, porque for nos permite asignar un acceso a un listado de elementos y convertirlo en un acceso individual. ¿Por qué? Porque en este momento esta lista es una lista. Por ejemplo, si yo pido imprimir la lista, perdón, si yo pido imprimir la lista, me imprime la lista, pero mediante el comando for, nosotros podemos tener un acceso individual a esos elementos. Por lo tanto, vamos a acceder a esos elementos y los vamos a convertir en un acceso individual. Por lo tanto, debemos designar un nombre. En este caso, vamos a convertir esa lista en elementos, o sea, un elemento individual. For elementos in lista. Eso lo que hace es convertir, o acceder, mejor dicho, a los elementos de nuestra lista y convertirlos en eso, elementos. Esto puede ser lo que sea, puede ser números o acceso, la palabra que sea, siempre y cuando en la próxima vez que se utilice ese acceso sea la misma palabra. Por lo tanto, vamos a asignar una acción con los dos puntos por elementos en lista y le vamos a asignar una acción que es print y le vamos a asignar un texto. El elemento es, coma, elementos. Lo que va a hacer esto es acceder a cada elemento o a cada número o texto de este listado y le va a aplicar esta función. Así que si damos clic a correr, dice que el elemento es 1, el elemento es 2, el elemento es 3, el elemento es 4, el elemento es texto. Eso es lo que acabamos de hacer. Si yo ahora cambio esto, si borro el for y pido, en vez de acceder a elementos, a la lista, me va a imprimir eso. Para eso es que sirve for, para tener un acceso individual a cada uno de los elementos de un listado. Esas son las tres cosas básicas que tenemos que saber antes de iniciar un mapa, porque yo les dejé un script. Les dejé un script, una línea, un conjunto de líneas de texto, un código que nosotros vamos a ejecutar para elaborar un mapa. Pero primero debemos agregar las capas que vamos a ocupar para elaborar ese mapa. Por lo tanto, vamos a
agregar estas capas a nuestra vista de datos. Para agregar una capa, capa por capa nos estamos refiriendo a un archivo con datos. Vamos a ir al menú capa, vamos a añadir una capa, en el menú añadir capa, y estas capas son de tipo vectorial. Y vamos a buscar aquí en el administrador de fuente de datos, vector, vamos a buscar el conjunto de datos vectoriales que deseamos abrir en los tres puntitos que se llaman explorar. Yo ya estoy aquí en la carpeta clase abierta, porque por supuesto había estado ensayando esta clase durante la tarde, así que vamos a abrir estas capas. Recuerden, en una cobertura de datos shape, tenemos varios archivos con un mismo nombre, de los cuales los dos más importantes, todos son importantes, pero los dos más importantes son el SHP, que contiene las formas, por eso el archivo se llama shape, porque viene de la palabra inglesa forma, y el DBF, que es la tabla de atributos, o sea, el listado de características que estamos midiendo. Para abrir una capa debemos abrir el archivo SHP. Así que damos doble clic en uso 2013.shp y vamos a añadir. Perdón. Al momento de añadir, vamos a tener acá en el listado de la izquierda, que es el listado de nuestras capas en la vista de datos. Vamos a tener nuestra capa. Vamos a abrir ahora la segunda capa de nuestro listado, aquí en esta misma ventana, en el botón explorar, que es la red vial. Por lo tanto, damos doble clic en redvial.shp, que es el formato, recuerden, y añadimos. Con ello, si vemos acá a la izquierda, ya tenemos nuestras dos capas en la vista. Por lo tanto, ahora, previo a la elaboración del mapa, es que nosotros tenemos que configurar cómo nosotros queremos que se vean estas capas en la futura leyenda. Porque recuerden, esto va a terminar en un mapa, y como todo mapa necesita una leyenda. Así que esto lo podríamos hacer mediante código. Pero la verdad, si nosotros vamos a ocupar un código para asignar una leyenda, solo va a valer la pena si es que vamos a aplicar esa leyenda muchas veces a la misma capa. O sea, por ejemplo, en este caso tenemos un uso del 2013, solo si vamos a aplicar esta misma leyenda al uso del 2014, 2015, 2016, 2017, o a una secuencia de años, ahí sí vale la pena. Pero si nosotros no vamos perdón, a aplicar la misma leyenda a varias capas, no vale la pena automatizar. Así que ahí cuando ustedes, si ustedes participan de algún curso, ya sea en Estación Lastarria o no, de Python en QGIS, van a darse cuenta que hay cosas que vale la pena automatizar y otras cosas que no vale la pena automatizar. En este caso, lo que sí vale la pena automatizar es la elaboración propia del mapa, que es lo que vamos a hacer. Les había dicho que vamos a configurar primero cómo queremos que se vean nuestras capas en la leyenda. Así que vamos a acceder a las propiedades de cada una de las dos para configurar aquello. Para acceder a las propiedades de una capa, podemos hacer doble clic en su nombre o clic derecho en su nombre también y acceder a sus propiedades. Ambas opciones nos llevan hacia el mismo sitio. Primero, vamos a ir a la pestaña fuente de estas propiedades, porque en la fuente nosotros podemos cambiar el nombre de nuestra capa. Y el nombre va a ser, por supuesto, el nombre que va a tener también en la leyenda. Uso ese o el nombre que ustedes quieran dar en realidad. Yo solo saqué el guión bajo y lo reemplacé por un espacio. Luego de cambiar su nombre, vamos a aplicar y vamos a continuar con su simbología, que es lo más relevante de esta parte de la clase. Cambiar la simbología de una capa. Para cambiar la simbología, tenemos la pestaña Simbología y en la parte más alta tenemos distintas opciones para representar.
Las tres más importantes, las cuatro más importantes en realidad, son, en primer lugar, no hay símbolos, que es cuando todos los símbolos se ven iguales, o sea, el caso de ahora. Luego tenemos, perdón, no hay símbolos, es que no se ve nada. Símbolo único es todos iguales, eso es lo que tenemos ahora. Mientras que categorizado y graduado sirven para datos cualitativos y datos cuantitativos respectivamente. En este caso, vamos a categorizado, porque la variable que vamos a representar es una variable de tipo cualitativa. ¿Qué variable es? La tenemos aquí en valor y se llama uso. Y es de hecho la única variable que hay en nuestra, en nuestra capa. Cuando me refiero en este caso a variable, me refiero a columnas en su tabla de atributos, ¿ok? Así que para acceder a todo el listado de respuestas que tiene esta columna, vamos a hacer clic en el botón clasificar. Así que hacemos clic a clasificar y se agregan todos los registros que tiene esta columna en esta capa. Por lo tanto, son todas estas las categorías de uso de suelo que tiene esta cobertura, perdón, que a todo esto corresponde a la comuna de Temuco, que es la comuna donde yo vivo. Así que vamos ahora a colorear cada uno de estos usos según el color que ustedes quieran dar. Recuerden, esto es tema libre, por lo tanto vamos a ir elemento a elemento, cambiando el color manualmente. Yo personalmente, para el caso del uso agrícola, uso un color lila o violeta para distinguir de todo el resto de colores verdes asignados para el bosque. Así que agrícola en lila, el bosque mixto, que tiene elementos de bosque nativo y de bosque y de monocultivo forestal, lo dejo en un verde término medio. Por su parte, el bosque nativo, este sí lo dejo en un color, en un verde más fuerte, en un verde flúor casi. Los cuerpos de agua, a mí me gusta dejar los cuerpos de agua en un celeste, pero bien tenue, no algo muy sobrecargado. Los humedales y vegas, para distinguir de los cuerpos de agua normales, los dejo en un azul un poco más oscuro. Humedales y vegas. Continuamos con los matorrales. A mí, en lo personal, los matorrales, también para distinguirlos de los tipos de bosque y de las praderas, los dejo en amarillo, pero un amarillo oscuro, un amarillo casi dorado. Aceptamos. Luego las plantaciones, yo las dejo en verde bien oscuro para que contrasten con el bosque mixto y el bosque nativo. Las playas y dunas, al menos en esta parte de Chile, son grises por la influencia volcánica. Las praderas, yo las trabajo en amarillo, pero en este caso un amarillo bien claro, casi beige. Y finalmente las áreas urbanas, los trabajo en rojo. Con ello acepto. Y nosotros podemos desmarcar esta opción porque esto es todos los otros valores. O sea, todos aquellos elementos que no tenían categoría, se genera un registro aparte, pero nosotros podemos quitarlo. Si aplicamos, vamos a ver que cambiaron los colores de nuestra capa, pero hay una pequeña cuestión que al menos a mí en lo personal me gusta quitar, que es los bordes, o que son los bordes. Como ustedes pueden ver aquí en la vista, el color negro o gris de los bordes entorpece un poco la vista. Así que nosotros podemos quitar el borde a todos nuestros elementos acá en la parte alta, en símbolo. Así que si vamos a símbolo, nosotros podemos cambiar las propiedades comunes de todos los elementos que tenemos en la parte baja.
que son, en este caso, las categorías de uso de suelo. Por lo tanto, fui a símbolo, y acá en símbolo voy a relleno simple. Y allí en la ventana de relleno simple, nosotros podemos cambiar, recuerden, propiedades comunes para todos los elementos. En este caso, lo único que voy a cambiar es que voy a quitar el estilo de marca, el cual es línea sólida, a sin plumilla, lo cual quita el borde. Así que si acepto y aplico, como pueden ustedes ver ahora, ya tenemos mucho mejor aquello. Así que aceptamos ahora y tenemos nuestra primera capa ya lista. Vamos por la segunda, que es una capa de red vial. Así que vamos a ella. Y en esta capa lo que vamos a representar nuevamente es una categoría porque es una variable, una columna de datos cualitativos. Así que vamos a elegir esta columna que es tipo-carpe, donde están registrados todos los tipos de carpeta que tienen las distintas vías. Así que si nuevamente damos clic al botón clasificar, lo que se genera es un registro con todas las opciones de respuesta que tiene esa columna. O sea, todas las categorías que se encontraron en esta columna. Por lo tanto, tenemos vías de pavimento, vías de ripio y vías de tierra. Vamos a asignar un color y un grosor distinto a cada una de ellas. Vamos primero al pavimento, y yo el pavimento, para dejarlo similar al área urbana, voy a dejarlo también en color rojo, pero voy a dar un poquito más de grosor. En lugar de 0,26 milímetros, voy a dejarlo en 0,66 milímetros. ¿Para qué? Para que, recuerden, destaque un poco del resto de categorías. Luego vamos por el ripio, y el ripio va a ser un color gris, propio del ripio, en el grosor que ya tiene. Fíjense lo que ocurre si aplicamos. Y luego la tierra, vamos a darle un color café, pero además yo le voy a quitar un poco de grosor debido a que son las vías menos relevantes. Con ello ya tenemos nuestras tres vías y tenemos algo más, que son estos registros de color rosado que se asignaron para las vías urbanas. Como pueden ustedes notar, pavimento, ripio y tierra se simbolizaron solo para el área rural. Por lo tanto, en nuestra área urbana, representada en color rojo, tenemos todos estos registros. Ustedes, si gustan, pueden quitarlo, aunque yo no lo voy a quitar, sino que voy a dejarlo, pero le voy a asignar un color que va a ser el color negro, para que se note que estamos hablando de las vías urbanas. Así que aceptamos, y si yo aplico, ahora se ven mis vías ahí en color negro, las cuales son todas las vías que cumplen con la categoría urbana, pero que en este caso no tienen atributo. Así que con ello ya tenemos configurada nuestra leyenda, o sea, nuestra simbología, pero ahora podemos cambiar cómo se va a ver cada uno de estos elementos en la leyenda. Uno es el valor, la categoría, y otra es cómo se va a ver este elemento en la leyenda. Pavimento, ripio y tierra los dejamos tal cual, sin cambios, pero aquí, en la última categoría, donde están todos los otros valores, vamos a cambiarlo por vías. Con ello, ahora aplicamos. Si aceptamos, vemos acá a la izquierda que se aplicó ese cambio, aparece ahora como vías urbanas, pero nos faltó una última cosa. Nos faltó una última cosa, que era cambiar el nombre de nuestra capa, recuerden. Así que luego que cambiamos nuestra simbología, vamos a la pestaña fuente. Y vamos a cambiar el nombre. En este caso, también voy a quitar el guión bajo y lo voy a reemplazar por un espacio. Aplicamos.
aceptamos, y con ello ya tenemos nuestras dos capas. Nuestras dos capas que son, en primer lugar, nuestra red vial y luego nuestro uso de suelo. Espérenme un momento, voy a abrir la puerta y vuelvo. Un segundo, por favor. Ahora sí estoy de vuelta. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Vamos ahora, por lo tanto, ya que tenemos nuestras capas simbolizadas y su simbología correcta, representada correctamente y sus nombres asignados, vamos ahora sí a ejecutar el script. Vamos a abrir nuestro script acá en la consola de Python, en el editor de código, en el botón Abrir Script, que es la carpeta. Con lo cual, acá, en el script Elaborar un mapa, vamos a hacer doble clic y va a aparecer nuestro código. En Python, nosotros podemos utilizar este elemento, gato, para asignar o para, digamos, escribir código que no va a ser ejecutado. Por lo tanto, nosotros nos podemos dejar mensajes. Ustedes van a ver que yo en secciones del código me dejo mensajes, pero en este caso ocupé ese carácter, el gato, para apagar todas las capas, o sea, todas las líneas de código e ir ejecutando, ir liberando de a poco, para ir también ejecutando de a poco este código. Vamos a ir configurando, por lo tanto, a nuestro modo cada una de estas líneas y vamos a ir explicando qué hace cada una de estas líneas. Recuerden, todos estos elementos vienen desde la API de QGIS, que recuerden, está aquí en el chat, se las pego para quienes llegaron último, que son todo el conjunto de códigos que ejecutan acciones en QGIS. Así que vamos a ir explicando cada uno de estos elementos, cada una de estas líneas y qué hace. Primero, las dos primeras líneas, nombre de capa y capa, son las que vamos a asignar para la capa principal que va a tener el mapa. Este elemento, esta variable, la variable capa 1, va, perdón, a ser utilizada a futuro para, por ejemplo, asignar la extensión cuadrada del mapa y el sistema de referencia de coordenadas del mapa. Así que por eso estamos asignando en primer lugar la capa principal de nuestro mapa. Así que eso en primer lugar, y solo asignamos un nombre de capa 1. Ya van a ver por qué la llamo capa 1 y no solo capa. Y esa variable la encontramos acá también, porque el nombre de la capa que vamos a ocupar para la selección es ese. Esta variable también puede escribirse de esta forma: gs project.instance applyers name curso 2013. Puede escribirse así. Ahí me faltó este pequeño elemento al final. Ahí sí. Puedo escribirla así o así, pero en este caso lo asigné como variable. ¿Por qué lo usé como variable? Para que a futuro, en caso de yo ocupar este mismo script para hacer un mapa con otra capa, cambio el nombre de la capa simplemente aquí. Eso para las primeras dos líneas. Por lo tanto,
Avanzamos. Las siguientes dos líneas, proyecto y manager, van a ser asignadas para código que vamos a ocupar bastante de aquí en adelante, porque proyecto va a ser asignado para QGS Project Instance. QGS Project Instance es lo que antecede a una acción que vamos a ejecutar en el proyecto, o sea, en el marco de datos. Por eso, como vamos a ocupar este código varias veces, lo resumimos en la variable proyecto. Por ejemplo, aquí, en la siguiente variable que va a ser la variable manager. Recuerden, las variables pueden ser nombradas como ustedes gusten, pero si yo nombro aquí como proyector, acá abajo, y cada vez que ocupe esta variable, debe llamarse proyector. En este caso, manager, que viene determinada por, primero, proyecto, que es esto, layout manager. O sea, ¿qué hace esta variable manager? Nos permite acceder primero al proyecto y luego servir como una línea de código para ejecutar acciones ya no en el proyecto, sino en una composición de imagen basada en el proyecto. Eso es lo que va a hacer. Ejecutar acciones en una composición, un layout del proyecto. Así que después vamos a asignar un nombre a nuestro layout. Podemos llamarlo como ustedes gusten. Layout, composición, lo que sea. Siempre y cuando recuerden, cada vez que ocupen este nombre, se preocupen de usar ese nombre ya asignado. Y luego vamos a liberar varias líneas, porque estas 4 líneas nos van a permitir acceder al listado de composiciones y eliminar un elemento si es que su nombre coincide con el que ya tenemos. El listado de composiciones se encuentra aquí, en Proyecto, Composiciones. Estas líneas de código lo que van a hacer, en primer lugar, es generar una lista de layouts, dada por manager, que recuerden es esta variable que nos permite ejecutar acciones en la composición, y nos va a imprimir los layouts, o sea, va a acceder al listado. Por lo tanto, va a ocupar el iterador para asignar como layout los elementos del listado de layouts. O sea, tenemos el listado y ahora vamos a acceder individualmente a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para preguntar que si if, o sea, si es que, para eso se ocupa el comando if, si es que el nombre del layout al que accedimos es igual al nombre del layout que ya establecimos, o sea, layout 1, se va a eliminar. Estos símbolos, o sea, el doble igual, es porque está buscando una igualdad. Repito, accede al listado de composiciones y si tiene el mismo nombre que ya asignamos, o sea, si ese elemento se llama layout 1, lo elimina con esta línea de código, siempre y cuando se llame igual. Esto para no estar editando dos composiciones al mismo tiempo que se llamen igual, lo que nos puede generar errores, como por ejemplo, que un elemento se agregue en una composición y en la otra no. Para eso lo eliminamos. Así que vamos a convertir este proyecto en una composición llamada layout, dada por el código QGS print layout del proyecto, o sea, QGS project instance, que es esta vista. Ese layout, luego le vamos a ocupar esta línea para iniciar las configuraciones por defecto. Es muy importante esta línea, initialize defaults, porque nos asigna una configuración por defecto en caso que nosotros agreguemos un elemento y no asignemos la línea de código necesarias para configurarlo. Por ejemplo, si yo agrego una línea de borde, pero no agrego posteriormente las líneas de código que permiten colorear ese borde o agregar un grosor a ese borde, si no hago nada de eso, si no configuro nada más que agregar, esta línea, layout, initialize defaults, nos permite acceder a una configuración por defecto. O sea,
los elementos se van a mostrar, si no se configuran, de una forma, digamos, en bruto. Por lo tanto, luego de ese layout que acabamos de crear y de asignar una configuración por defecto, le vamos a dar un nombre. Un nombre, dado acá arriba, layout 1, así que vamos a agregar este layout. Si damos clic al código hasta este momento, vamos a ver que el único cambio que hay es que acá, en el listado de composiciones, ahora tenemos un layout que se llama layout 1. Eso es el único cambio hasta ahora, o sea, se creó nuestro layout. Vamos ahora, a través de estas dos líneas de código, primero, vamos a seleccionar nuestro layout, o sea, seleccionando un layout por su nombre, asignado por la variable nombre de layout. Vamos a ejecutar el código iface.openLayoutDesigner. O sea, esta línea lo que hace es abrir el diseñador de composición. ¿Para qué layout? Para este layout que acabamos de seleccionar en la variable vista. Así que si nosotros ejecutamos el código hasta ahora, va, además de crearse el layout, nos va a permitir acceder a él. Cada vez que nosotros ejecutamos este código, estas líneas eliminan el proyecto que ya estamos trabajando para crear uno nuevo que se llama exactamente igual con las mismas características. Así que seguimos. Luego de crear nuestra composición y poder acceder, poder ver esta composición, vamos a agregar el elemento mapa, el cual va a venir dado por la variable mapa, que está dada por este código. Destaqué solamente las tres primeras palabras, QGS Layout Item, porque QGS Layout Item va a ser el código con el que vamos a asignar casi todos los elementos de aquí en adelante. Tenemos un QGS Layout que es el map, tenemos un QGS Layout Item que es la leyenda, un QGS Layout Item que es la barra de escala, un QGS Layout Item que son etiquetas, etc. Tenemos diferentes códigos de QGS Layout Item para los distintos elementos del mapa. Lo siguiente es asignar un rectángulo inicial, una medida inicial en centímetros para el rectángulo de nuestro mapa, que inicialmente, porque debemos asignar una medida, mide 20 por 20 por 20 por 20. Lo siguiente es configurar este mapa. Por lo tanto, vamos a crear una variable que es ms, que en realidad significa map settings, que es la que nos va a permitir luego, al ser asignados otros códigos posterior a este punto, va a permitir configurar diferentes elementos del mapa. Así que primero, si liberamos la siguiente línea, ms setLayers configura las capas que van a ser utilizadas en este mapa. Por lo tanto, para seleccionar las capas, nosotros asignamos la capa 1. Un listado, por eso tiene estas llaves, donde el elemento de este mapa va a ser la capa 1. ¿Para qué? Para asignar primero el sistema de referencia de coordenadas y posteriormente el sistema de coordenadas y la extensión cuadrada. Luego, la variable src nos permite dar el sistema de referencia de coordenadas al marco de datos, el cual va a ser el EPSG 32718. Para quienes están familiarizados con los sistemas de información geográfica, este código es el asignado para el sistema de referencia de coordenadas UTM, WG74, uso 18 sur. Este es el código, y para quienes no están familiarizados con los SIG, es un sistema de referencia de coordenadas basado en metros, que tiene una división vertical para cada sector del mundo. Chile tiene 2, 18 y 19, y Temuco se encuentra en el 18.
Así que asignamos ese sistema de referencia, o en realidad mencionamos el sistema de referencia de coordenadas porque lo asignamos recién en la línea de abajo. Vamos a configurar un sistema de referencia de coordenadas, un CRS, o sea, un Coordinate Reference System, que en este caso va a ser el SRC que trabajamos acá. Luego vamos a establecer un rectángulo para el mapa, o sea, un rectángulo de extensión que va a ser dado por, o va a venir determinado por, la extensión full, o sea, la extensión completa, determinada por los map settings. ¿Y cuál es la extensión completa que está configurada según los map settings? La capa 1. Así que luego, en rect scale, tenemos 1.0, con el cual nosotros podemos hacer zoom hacia adentro o hacia afuera de nuestro mapa al aumentar o disminuir este valor. Para eso sirve este rect scale, para hacer zoom hacia adentro o hacia afuera. Así que luego, en la siguiente línea, según la configuración de mapa, vamos a configurar nuestra extensión según ese rectángulo. Ese rectángulo, que recuerden, es la extensión full de la capa de la configuración. Y luego vamos a dar la extensión al mapa. Primero damos la extensión a la configuración y luego damos la extensión al mapa. Se le debe dar a los dos. Y en la siguiente línea vamos a establecer un borde habilitado. O sea, esto nos pregunta si vamos a habilitar el borde o no, y nosotros podemos responder true si queremos que se habilite ese borde, o falso o false si no queremos ese borde. Yo quiero ese borde, así que lo dejo aquí. En la siguiente línea le vamos a asignar un color, y estos tres números juntos nos indican que el color que vamos a ocupar es el negro. Los valores van entre 0 y 255. Todo 0 es negro y todo 255 es blanco. Así que luego de configurar todos todos los valores necesarios para este mapa, vamos a ejecutar una función que es un código, perdón, que es al layout, o sea, a nuestra composición, le vamos a agregar un layout item, que es un mapa. O sea, no es un mapa, sino que es el mapa que nosotros configuramos acá. Así que luego luego de agregarlo, vamos a liberar estas dos líneas que son attempt move, el cual nos permite establecer una posición en coordenadas en milímetros, y attempt resize, que nos establece un nuevo tamaño, en este caso 180 milímetros por 180 milímetros, o sea, 18 centímetros. Demos correr al código hasta ahora. Si damos ejecutar el código hasta ahora, con el botón play, tenemos nuestro elemento de mapa con su respectivo borde. Así que hasta el momento el código va ejecutándose perfectamente. Fíjense lo que pasa si yo cambio a false el borde, ya no tenemos borde. Eso es lo que hace true o false en este caso. Fíjense lo que pasa también si yo cambio este 5 por un 0 y este también por un 0 en attempt move. Al cambiar eso, se inicia en el punto 0, en el eje X, perdón, y en el eje Y también. Por lo tanto, si nosotros queremos mover este elemento, tenemos este código, el cual era 5 milímetros en el eje X y 20 milímetros, o sea, 2 centímetros en el eje Y. Para eso sirve esa línea attempt move, para mover los elementos, el inicio del elemento, según una coordenada en milímetros. ¿Alguna duda hasta el momento?
Genial, seguimos. Vamos ahora a agregar los elementos importantes para el mapa, que por ser una clase abierta y por no ser parte del curso también, vamos a agregar solamente tres, que son la leyenda, la escala y el título. El resto de elementos los vamos a ver en el curso, por supuesto. Así que vamos primero a agregar nuestra leyenda, el elemento más relevante del mapa, porque sin ella no podemos leer lo que se encuentra en la vista. Así que vamos primero a liberar el código que va a crear esta leyenda, que es por supuesto QGS Layout Item, leyenda, asignado por supuesto a nuestro layout. Luego vamos a configurar un título, que es el título que deseamos dar a la leyenda. Puede ser leyenda, puede ser legend, puede ser simbología, la palabra que sea. Y luego, muy importante, vamos a configurar el árbol de capas. El árbol de capas es el listado de capas que va a tener nuestro mapa al costado. Así que vamos a activar nuestro QGS Layer Tree, o sea, nuestro árbol de capas. Y posteriormente vamos a añadir las capas que nosotros queremos que estén en ese Layer Tree, en ese listado o ese árbol de capas. Así que agregamos nuestro Layer 1, que es nuestra capa 1. Aquí yo les dejé el mensaje que para agregar más capas al listado de elementos, debemos establecer la variable previamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que agregamos es la capa 1, establecida como variable acá al principio. Así que en este caso tenemos que establecer la variable capa 2, o capa 3, o capa 4, o capa 5, si es que queremos agregar más capas a este listado, como por ejemplo acá, que de hecho yo voy a copiar esta línea de código y la voy a llevar al principio para configurar mi capa 2. Me faltaba un pequeño elemento, que es asignar este código, y ahora voy a seleccionar mi capa 2. Mi capa 2 que va a venir dada por la selección según su nombre, a la capa red vial. Así que tenemos una capa 1, que es uso 2013, y una capa 2, que es red vial, y en ambos casos tenemos este código, que se me había olvidado explicarlo, disculpen, nos indica que estamos buscando el primer elemento del listado que coincide con esa búsqueda. Eso es lo que estamos haciendo con el cero entre corchetes. Vamos ahora, por lo tanto, a copiar esto también y agregar nuestra capa 2 al árbol de capas. Así que ahora voy a liberar esta línea, que lo que nos permite es crear un grupo de capas según el layer tree, o sea, las va a agrupar en un mismo listado de elementos. Para finalmente, con este código layout add layout item, vamos a agregar nuestra leyenda y le vamos a establecer una posición, al igual que en el caso anterior, según el código attempt move, a una coordenada en milímetros. Por lo tanto, si damos clic al botón ejecutar hasta ahora, lo que tenemos es esto. Tenemos nuestro cuadrante de mapa y tenemos nuestra leyenda con el listado de capas que asignamos. Si ustedes quieren cambiar el orden en el que están estas capas, deben cambiarlo acá en el código. Si quieren que primero esté la capa 2, deben agregar primero la capa 2 y después la capa 1. Que es el cambio que yo acabo de hacer. Perdón. Y como ven, al hacer ese cambio, ahora la red vial pasa a pasa a estar en la parte alta del listado. A ver. Me sigue apareciendo el elemento lila en el listado de capas, así que voy a acceder a la simbología y lo voy a eliminar. Así que eso es lo que hice. Si ustedes quieren, no lo hacen. Y seguimos. Ya agregamos la leyenda. Nos falta solo la escala y el título. Así que vamos por ello.
Primero, por supuesto, creamos el elemento a través del código QGS Layout Item, que en este caso es una barra de escala asignada, por supuesto, a nuestro layout. Vamos a configurarla primero seleccionando un estilo. Acá yo les dejé el listado de estilos que podemos utilizar. Podemos ocupar cajas sencillas o cajas dobles, que es lo que yo tengo, double box, líneas hacia arriba o líneas hacia abajo, o una escala numérica. Tenemos varios estilos de escala que podemos ocupar, al menos el que a mí más me gusta es el double box. En la siguiente línea vamos a seleccionar las unidades que va a tener nuestra barra de escala. Así que aquí, esta unidad, esta línea, nos indica que la vamos a medir en kilómetros. Luego, se asigna una cantidad de segmentos. Hasta este punto estoy pidiendo que mi leyenda tenga 4 segmentos. Esos segmentos van a ir a la derecha del 0. Si nosotros queremos segmentos a la izquierda del 0, tenemos esta línea de código. Yo se las dejo, yo no la voy a ocupar, pero si ustedes quieren usarla, por ejemplo, para agregar un segmento a la izquierda, lo pueden hacer. Yo voy a dejar esto para ejemplificar nada más. En la siguiente línea vamos a asignar las unidades por segmento. En este caso lo que estamos diciendo es que vamos a tener 4 segmentos de 2 unidades. ¿Qué unidad? Kilómetros. Por lo tanto, lo que tenemos ahora configurado es que nuestra leyenda va a estar compuesta por 4 segmentos de 2 kilómetros, por lo tanto va a medir el segmento total 8 kilómetros. Así que si ustedes quieren cambiar esos valores, por supuesto, lo cambian aquí. Luego, muy importante, la siguiente línea, dada por escala, que es este código, recuerden, set linked map, lo que hace es linkear, o sea, hacer una conexión hacia un mapa que en este caso es, por supuesto, el mapa del principio. Para posteriormente escribir cómo queremos que se vea la etiqueta de las unidades, en este caso km, pero puede ser kilómetros, como ustedes gusten. Y luego una fuente que en este caso va a ser para la escala, que viene dada por el código qfont, el cual se configura en base a un nombre y un tamaño. En este caso, por ejemplo, estamos usando Arial, pero puede ser, por ejemplo, Rier, o puede ser la mítica Comic Sans, puede ser cualquiera. En este caso, yo ocupo Arial, en tamaño 14. Así que, finalmente, mediante el código layout.addLayoutItem, vamos a añadir nuestra escala. Para, por supuesto, darle una posición con una coordenada en milímetros del mapa. Damos clic a ejecutar y vemos cómo va hasta ahora el resultado. Recuerden, habíamos configurado 4 segmentos de 2 kilómetros a la derecha del 0 y un segmento a la izquierda del 0. Por eso tenemos este 2 en ese lugar, pero yo lo voy a reemplazar por un 0 nada más, para que ahora sí el mapa me muestre lo que yo quiero. Así que llegamos ahora al último elemento, el título. El título que viene dado por supuesto, QGS Layout Item. Y si ustedes se fijan, el elemento no se llama QGS Layout Item Title, sino que se llama Label, o sea, es una etiqueta. Por lo tanto, este código lo vamos a ocupar no solo para agregar un título, sino cada vez que nosotros estemos buscando agregar una etiqueta de texto a nuestro mapa, ya sea para nombrar un elemento o ya sea para agregar información a nuestro elemento, como por ejemplo quién lo elaboró, etc.
Así que vamos primero a configurar el texto que va a aparecer en ese título, y en este caso yo elijo el título de mi mapa, que es Uso de suelo en Temuco para el año 2013, al cual debemos dar una fuente a través de setFont para el título, que recuerden es esta variable en realidad, que en este caso yo le voy a dar la fuente Arial Black, o sea, Arial pero en negrita, de tamaño 24. Vamos a ajustar el tamaño de nuestro título o de nuestra etiqueta al texto, esto para que no se nos genere un cuadrante más pequeño que el texto, y lo vamos a añadir mediante el código, por supuesto, layout.addLayoutItem, generando una nueva posición y además un nuevo tamaño, que en este caso es bastante más grande que el inicial. Así que vamos ahora a dar clic a correr, porque aquí ya tenemos nuestro mapa. Tenemos nuestro mapa ya listo, al menos hasta este punto, hasta el punto en que vamos a llegar a la clase de hoy, que es un mapa bastante sencillo, pero que les puede servir bastante para iniciar su proceso de encontrar su propia impronta en los mapas. Así que ustedes vayan cambiando los códigos, asignando nuevos colores, asignando nuevos tamaños, asignando nuevas etiquetas, etcétera. La idea es, recuerden, que ustedes vayan generando su propia impronta con los mapas. Así que para finalizar con la clase de hoy, vamos a exportarlo para que todo pueda ocurrir de una sola vez, o sea, la creación del mapa y la exportación del mismo a través de la línea punto, primero, layout, nos selecciona el código por su nombre, QGS, Project Instance, Layout Manager, Layout by Name, que de hecho estas dos variables, o sea, toda esta variable, la podemos reemplazar por Manager, que está configurada acá arriba. Seleccionamos nuestro Layout 1 y le vamos a asignar una variable que es QGS Layout Exporter para nuestro exportador. Así que vamos a establecer una ruta de salida. En este caso, yo tengo la carpeta Python en QGIS, y luego dentro de esa carpeta tengo la carpeta clase abierta, y listo. Ustedes escriban la ruta donde quieran guardar su mapa. Yo siempre agrego la letra R al principio para que lea esa ruta, y listo. Ahora liberamos el código de la última línea, que es exportar, export to image, según una ruta que es la salida, y según, por supuesto, un comando para exportar, que es el QGS Layout Exporter, según la función Image Export Settings, que nos permite configurar una imagen y exportarla. Así que si ahora voy a la carpeta de la clase abierta, no tenemos un mapa, pero al ejecutar este código, por una parte tenemos nuestro mapa ahí, y por otra parte lo tenemos acá en nuestra carpeta como resultado, listo para ser llevado a un documento, o subido a nuestras redes sociales, o llevado a un informe, etcétera. Por lo tanto, si ustedes quieren ocupar este mismo código para ejecutar sus mapas, simplemente deben tener sus capas ahí en la vista y cambiar valores. Valores como, por ejemplo, el nombre de la capa. Si quieren, pueden cambiar el sistema de referencia de coordenadas y la posición que ustedes quieren dar a los distintos elementos del mapa. Pero ahora, de ahora en adelante, gracias a este código, eventualmente pueden demorar muchísimo menos en elaborar cartografías, que, perdón, ese es el objetivo finalmente de la programación, el poder automatizar tareas que nos den más tiempo a nosotros de ejecutar otras tareas, o más tiempo libre, como sea que ustedes se enfoquen en su trabajo. Así que eso por la clase de hoy.
Ahora me gustaría saber si hay dudas, consultas, inquietudes, aportes, opiniones, que siempre son importantes, etcétera. Perfecto, entonces, si no hay dudas, espero que se haya podido entender todo, todo. De nada, Felipe, eh, agradezco tu presencia. Así que eso, yo ahora voy a cortar la grabación para que empiece a procesarse y los muchachos después harán el envío y la subirán, por supuesto, al canal de YouTube del proyecto de Estación Las Tarrias. Así que nada, fue un gusto haber estado con ustedes en este rato. Espero que la clase sea y haya sido muy provechosa para ustedes. Dejo la invitación al curso de cartografía censal con Reata Mikujis, que está ahí en el chat, para que se inscriban quienes quieran participar. Así que fue un gusto haber estado con ustedes. Agradezco nuevamente su presencia aquí en la clase y les deseo todo el éxito en el uso en los SIG. Chao, chao.